Bueno, chicos, muy buenas tardes. Estamos en nuestro cuarto encuentro sincrónico. En principio iba a estar Daniel Gaviria por ahí, pero no está, no lo veo, colgado. Como siempre, por ahí el que no pueda puede asistir. Y es más, ¿cierto? Si las cosas avanzan al punto de que la universidad dice que no puede venir la gente a la universidad, nosotros no vamos a tener ningún problema, vamos a continuar. Por aquí no nos vamos a infectar ni nada de esas cosas. Luego, en principio, este curso no se va a detener por ninguna razón. Bueno, menos por los encuentros los hacemos vía esta herramienta que es muy buena y funciona bien. Estamos en el modelo el modelo de programación concurrente declarativa, donde están pues todos estos conceptos de hilo, flujo, que la programación concurrente declarativa no permite modelar comunicación cliente-servidor. Está el concepto de disparador por necesidad para poder hablar de evaluación perezosa y de programación perezosa, lo cual nos permite crear estructuras de datos infinitas, o sea, modelar estructuras de datos infinitas, y esos son como los conceptos que esperamos que queden perdurando en ustedes cuando terminen este modelo. Estamos entonces para escuchar todas las preguntas que tengan al respecto. Si quieren empezar, bueno, yo sé que ustedes tienen preguntas específicas sobre el taller, esas las tratamos después. Yo ya les mandé todas las preguntas que ustedes me han hecho sobre el taller y las respuestas que yo he ido dando a los que me han mandado preguntas, pero hablemos de lo conceptual, de las cosas que no han entendido y luego precisamos cosas en el taller. Pero no nos centremos en el taller. El taller es solo un elemento, una estrategia para poner en juego lo que han logrado comprender. Bien, dale. Ahí más o menos diferenciar entre lo de cuando se usa la función binaria a la lazy. La diferencia de los dos conceptos. Ok, entre binit y lazy. La cosa es que no son dos cosas diferentes, sino son, ¿cómo estás? Sino que son, el binit es el concepto de programación que está implementado en el modelo, que me permite crear una abstracción lingüística que se llama lazy. O sea, lo que me permite implementar la pereza es el binit. ¿Sí? El lazy es una abstracción lingüística que por detrás tiene binit. ¿Sí? Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Entonces, empecemos porque es muy importante entender, a ver, el modelo concurrente declarativo, ¿qué tiene? Lo declarativo más dos cosas. Por un lado, los hilos. Y por otro lado, los disparados por necesidad. Con los hilos tenemos concurrencia declarativa y con los disparados por necesidad tenemos concurrencia declarativa con pereza. O sea, vamos a poder implementar lo que es la pereza. ¿La pereza qué es? Es no calcular el valor de una variable, sino cuando ella se necesita. Si nadie la necesita, pues no la calculo. Esa es la idea de la pereza. No calculo sino lo que se necesita. Ahora, ustedes están acostumbrados a que todo se necesita. Pero, no sé, hay ¿no? estrategias de solución de problemas donde que algunos de ustedes deben conocer, que por ejemplo, se llama programación dinámica, no sé si la conocen, en la cual uno para solucionar un problema dice, pues esto depende, en general, voy a hacer aquí un dibujito, a ver si esto me deja. En programación dinámica, uno... Es la primera vez que voy a usar esto. Le da el color. ¿Sí? Color.
Listo, listo. Entonces, ¿te da el borrador? Listo, listo. Bien, en programación dinámica uno suele quedó borrando esto. Ah, bueno, entonces voy a dibujar una cosa de estas. Voy a dibujar una tabla. En programación dinámica, eso. Uno llega ahí, bueno, perdón, hagan de cuenta que estoy dibujando líneas rectas y paralelas. Entonces, programación dinámica normalmente es, quiero hacer algo, y si quiero, bueno, alzada, ¿qué hago? ¿Esta? Sí. Bueno, entonces, si quiero, quiero calcular algo y digo, lo que voy a calcular es este pedazo, este punto en la matriz, pero él depende de este y de este. No y no de este, por ejemplo. Entonces, cuando voy a calcular este, entonces digo, depende de este y de este. O cuando voy a calcular este, depende de este y de este. Y entonces al final termino que para calcular este necesito calcular todo esto. Pero a veces de lo que depende no es, digamos que este depende de este y de este. Entonces, cuando voy a calcular este, depende del de arriba y de este de acá. Y cuando voy a calcular este, depende del de arriba y de este de acá. Y cuando voy a calcular este, depende del de arriba y de este de acá. Entonces, no necesito calcular estos, porque nadie los necesita. Entonces, después para calcular este, depende de este y del de arriba y cosas así. Y como nadie los va necesitando, entonces cuando yo lanzo el cálculo de calcular este, él recursivamente va calculando lo que necesita. Pero no llena toda la matriz porque lo que no necesita no lo calcula. Para eso sirve la pereza. Si yo no lo hiciera perezoso, tendría que calcularlo desde recorrer esta matriz de arriba para abajo, no sé qué, hasta llegar aquí para poder llegar a este sin necesidad. O me tendría que programar yo la pereza. Es decir, calcule solo esto. En cambio aquí usted simplemente dice, este es igual a tal cosa y él va calculando y si no necesito este, no lo calculo. Entonces, la pereza es eso, es un mecanismo para no evaluar sino lo que yo necesito. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo le digo que no estoy anotando ahí? Bien, entonces, para poder, el modelo como puente creativo tiene hilos y disparadores por necesidad. Los disparadores por necesidad son para poder modelar la pereza. Entonces, ¿qué es un disparador? Y se crean con esta declaración. By XY. Pero entonces lo importante es cuál es la semántica de eso. La semántica de eso, entonces aquí está. Cuando yo tengo by PY, P es un procedimiento de un argumento y Y es una variable declarativa. Entonces, eso es lo mismo que declarar un hilo. Por eso está en concurrencia declarativa. Porque crear un disparador por necesidad es crear un hilo. Un hilo en el que se ejecuta el procedimiento P evaluado en el argumento Y. Salvo que no se ejecute inmediatamente. Se ejecuta solamente cuando la variable Y se necesite. Entonces, esa es la única diferencia. Es cuando se invoca ese hilo, ese procedimiento, se ejecutará. Este thread PDY, siempre PDY se ejecutará, y en cambio cuando es by need PDY, PDY solo se ejecutará si se necesita el valor de Y. Si no, no se ejecuta. En los hilos ejecutamos PY, pero PY puede quedar suspendido hasta que ya se inicie. Sí, pero en el... eso hace el planificador de hilos. No se ejecuta PDY, solo va a quedar... puede estar ligado, pero no lo ejecutamos
alguien necesite allí. Exacto. Y así, no, Y puede estar ligado, puede no estar ligado. Pero el hilo PDY no se pone ejecutable hasta tanto alguien no necesite Y. Entonces, por eso se tiene una, ya voy, por eso se tiene una memoria adicional, que es la memoria de los disparadores. Entonces, uno guarda allá en la memoria de los disparadores, guarda el procedimiento y la variable. Y la variable, entonces, solo cuando ella es necesitada, pues cuando la variable se necesita, él va a buscarla y él dice, esta variable se necesita, voy a buscar en los disparadores a ver si allá está. Si ya está evaluada en la memoria, no la necesita, ya está. Pero si no está en la memoria, entonces, ¿será que está entre las necesitadas? Y si la encuentra entre las necesitadas, entonces inmediatamente pone el hilo a funcionar. Solo en ese momento, por eso se llama perezoso. Solo lo pone a funcionar el día que alguien necesita allí. Antes no. Pero así como se pone a funcionar, también se crea en ese momento. No, se crea que la variable... Cuando elimina el trigger, es que crea la figura. Exacto, cuando elimina el trigger es que crea el hilo. El hilo solo se crea cuando lo quitó del disparador y lo puso en los hilos. No, porque entonces, de hecho el hilo no existe todavía. El hilo solo va a existir el día que necesiten la variable Y. Esa es la diferencia. Ahora, ¿para qué sirve eso? Entonces, ¿para qué sirve eso? Sirve para... Bueno, hay ejemplos directos de uso de Bynit, pero ahorita no quiero eso porque la pregunta de él fue que cuál es la diferencia entre Bynit y Lazy. Entonces, sirve para eso. Sirve para implementar la pereza, las funciones perezosas. Entonces, cuando uno escribe una función común y corriente y le pone el apellido Lazy, entonces lo que está escribiendo es el cuerpo no es lo que usted está viendo aquí, sino que el cuerpo es un Bynit. Perdón, el cuerpo no es lo que usted está viendo aquí, ese es el cuerpo, sino que esto que usted ve en el cuerpo realmente está dentro de, es lo que se hace por necesidad. O sea, el cuerpo no lo ejecuta sino por necesidad. O sea, cuando alguien necesita este valor. Acuérdense que un procedimiento de un parámetro es una función. Por eso aquí dice fun. Aquí puede decir proc, porque dijimos que Bynit recibía dos parámetros. El procedimiento y la variable. El procedimiento. Bynit, ¿dónde está? Bynit recibe eso. El nombre del procedimiento y la función sobre la cual se va a aplicar. ¿Cierto? Y aquí está usado con una función eso. Mejor dicho, es lo que devuelve esta función. Eso es como si uno hubiera escrito, esto es que aquí hay mucho azúcar ahí es como, sintáctico. Es como si aquí uno estuviera escribiendo Y igual a el resultado de Bynit. Porque lo estoy viendo Bynit como algo que devuelve Y. Entonces lo que está devolviendo esto es el Y. Por eso no lo escribe, pero porque Bynit, cuando yo llamo a Bynit debería tener dos parámetros, el procedimiento y la variable sobre la cual lo voy pero entonces cuando no lo pongo, quiere decir que ese último es lo que devuelve Bynit, si lo miro como función, no como procedimiento. Entonces lo que va a devolver esto es la variable Y. Esto es como poner Y igual a esto y luego poner aquí abajo devolver Y. A lo que igual en la función generate. Ese es el Y. Ese es el Y y llamamos la función generate. Exacto. Lo importante aquí es que
esta lista es la que va a quedar ligada a lo que devuelva el binding. Entonces, cuando alguien necesite un valor de la lista, pues entonces el binding se va a llamar. Si nadie necesita el valor de la lista, el binding no se llama. Pero él va a necesitar el primer valor de la lista y entonces él se llama una vez y queda con generate n+1. O sea, otro llamado perezoso. Entonces él vuelve y para hasta que alguien necesite el segundo valor de la lista. Cuando alguien necesita el segundo valor de la lista, él lo calcula y queda pendiente calcular el tercero y así sucesivamente. Por eso las funciones perezosas o el binding permite modelar estructuras de datos infinitas. Porque yo puedo tener, no sé si ustedes vieron esa belleza de todos los números naturales o todos los números primos calculados en un eso no está aquí, tal vez está aquí. Eso. Lo de las estructuras potencialmente infinitas es solo cuando se como recursión ahí con la programación perezosa. ¿Cuánto podríamos tener programación perezosa y solo calcular un único valor? Ya te pongo atención, es que me puse a borrar esto porque no me gustó quedar ahí. Pues no sé si vieron este problema y entonces resulta que primos es el resultado de esto y esto es un llamado a una función perezosa, ¿cierto? Criba es perezosa. Entonces, y si ustedes hicieran browse ahí, no sale nada. Y solo a medida que usted va necesitando alguno de esos primos, se les va calculando. Lo que hay detrás de eso es un binding. ¿Sí me entendió ya? Sí. Listo. ¿Qué otra? El binding es el lenguaje núcleo y... El binding es el lenguaje núcleo y el lazy es abstracción lingüística. Todos los lazy es para programar infinitas. Manejamos una lista y se llama recursivamente y eso va generando funciones. Exacto. Pero no necesariamente funciona así. Yo puedo programar entonces una suma que devuelva un único valor perezosamente y luego Sí. Lo que pasa es que fíjense que uno de los entendimientos perdurables tiene que ver con implementar estructuras de datos potencialmente infinitas. Entonces aprovechamos el ejemplo de la pereza para de una vez hacerlo con eso y no hacer ejemplos de pereza de otro estilo. No está limitado solo a estructuras de datos potencialmente infinitas, no. No, porque por ejemplo usted, el ejemplo que le puse al principio de programación dinámica, usted puede hacer eso y eso no necesariamente es con listas y funciona. No, el binding es lenguaje núcleo. El binding es lenguaje núcleo y el lazy es abstracción lingüística. ¿Qué usa el binding? ¿Sí? Así como proc es lenguaje núcleo y fun es abstracción lingüística. El binding tiene la sintaxis de una función, un procedimiento. El binding puede ser usado como función o como procedimiento. Pero tiene la sintaxis para es como un llamado procedimiento. Binding DP. Se empieza con las llaves, se pone binding. Ah, sí, claro. Binding. Eso quiere decir que internamente hay una función, un procedimiento que se llama binding. Ah, sí, predefinido. Así como hay uno que se llama browse. ¿Sí? Que no. ¿Ese binding cómo se construye? Ay, sí, no sé, espérese. O sea, usted me pregunta de cómo, pero, o sea, pensémoslo así. Es un concepto nuevo que toca programar. Sí, porque el modelo declarativo no lo traía. Yo lo que estaba viendo era, y decía, no sé, la programación de
idea que tenía la no. Era que era un hilo en el cual tenía una variable no ligada, que al momento que se ejecutaba el trigger, esa variable no ligada permitía continuar. Pero ustedes dicen que el hilo no se crea, sino que queda ya como en otro estado. ¿Eso cómo se hace? Así como dice aquí, después de llegar. Así. Así. Es decir, primero, ¿dónde está la semántica del aquí? La declaración by init. No, pero ¿dónde está la semántica? Aquí está la semántica. Primero que todo, hay un almacén de disparados, o sea, así como hay el almacén de la memoria, hay un almacén de disparadores. ¿Qué es un disparador? Un disparador es una pareja. ¿Dónde están las? Un disparador es una pareja que tiene el nombre del procedimiento y el nombre de la variable declarativa donde va a quedar la respuesta. Eso es un disparador. Entonces, está la operación de creación y la operación de activación del disparador. ¿Cuándo se crea? Entonces, ¿cuándo se crea? El disparador es una parejita que tiene X, que es el procedimiento, y Y, que es la variable que viene como argumento. Hay un nuevo disparadores. Y el estado de la ejecución, entonces, ahora tiene las pilas semánticas, el almacén de asignación única y el almacén de disparadores, que inicialmente está vacío. Entonces, cuando aparece esta declaración y la ejecuta, entonces, ¿la ejecución en qué consiste? Primero que todo, mirar que Y no esté determinada. Porque si Y está determinada, quiere decir que ya se sabe qué es, luego ya no es necesario, no puede ser como una necesitada. Si Y ya está determinada e inmediatamente se lanza el hilo. Porque Y ya no tiene que esperar a que se calcule porque ya está calculado y lo que tiene que hacer esto es mirar que el nuevo valor que le van a poner sea consistente con el que había. O sea, se tiene que lanzar porque puede fallar, pero se tiene que lanzar el procedimiento. Entonces, él mira si E de Y no está determinada. Si E de Y no está determinada, entonces crea un disparador en el almacén de disparadores. Si E de Y estaba determinada, entonces crea el nuevo hilo de una vez. O sea, es equivalente a thread XY. Bien. Ahora, ¿cuándo se activan los disparadores? Eso fue todo lo que hizo, eso es todo lo que hace Bainit. O sea, Bainit no ejecuta, bueno, ejecuta si Y ya está determinada. Si Y no está determinada, no crea hilo. Solamente crea en el almacén que X y Y están ligadas. Es un trigger, es un disparador. Crea un trigger, listo. O sea, inicialmente, si no está determinada, Crea un trigger, no se crea hilo. no crea nada en el almacén de... En el almacén declarativo no se creó nada. No crea nada. No. Pero si está determinada, crea las variables ahí. No, espere. Hay algo que sí ya está en el almacén declarativo. Ya está la variable Y. O sea, Y ya tiene que estar ahí. Yo no puedo usar una variable que no haya sido creada. Pero no debe estar ligada. Porque si está ligada, entonces se crea automáticamente el hilo. Pero si no está ligada, entonces no le hace nada a Y y se crea un disparador que dice, cuando necesiten a Y, se ejecuta P de Y. Pero solo cuando necesiten. Ahora, ¿cuándo se activa el hilo o el disparador? Entonces, si tengo un trigger, un disparador, y se necesita Y, ¿qué significa que se necesita Y? Que hay un hilo suspendido esperando que Y se determine. O hay un intento de ligar a Y para determinarlo. O sea, si en alguna parte dice Y igual 5, ¡pum! Eso inmediatamente despierta el hilo. O en alguna parte dice Y más Z. O sea, alguien necesita el valor de Y para poder calcular Y más Z. Entonces dice, necesito despertar el hilo. Si nadie necesita Y o nadie intenta ligarla, pues el hilo sigue allá en el almacén de hilos. Pero si alguien la necesita, entonces saca el disparador de T y crea el nuevo hilo y ahí en adelante ya funciona como si hubiéramos creado el hilo. Al final los triggers son hilos que potencialmente se van a ejecutar. Exacto. Por eso son perezosos, porque no se ha creado el hilo como tal. Tengo una pregunta respecto a eso, sino que pues al principio
Sí. pues yo tenía que comprar unas cosas de los hilos, pero era vainil. ¿Se te confundieron? Me confundí porque pues con todo esto del driver y que luego se crea un hilo, digamos que en la parte de ya creación y ejecución de los hilos, yo entiendo que pues la parte de ejecución de los hilos lo hace el planificador y que digamos y los estados de los hilos que esté bloqueado hasta que digamos no se ligue la variable por la cual está bloqueado, no puede seguir el hilo. Pero entonces en la parte de la creación es donde tengo como al lado porque por esto del trigger. ¿La parte de la creación de hilos? Sí, porque digamos que cuando en Mozart se hace, digamos, se crean varios hilos, ¿cierto? Entonces esos hilos, digamos, o sea, yo tengo entendido que se ven de forma secuencial y se van guardando en la pila. O sea, cada hilo es una secuencia de instrucciones, de declaraciones. Entonces, pues se van guardando, digamos, aquí, en la pila semántica. En la pila semántica, exacto. Entonces, pero, o sea, en ese momento en que se ejecuta, digamos, esas líneas, se van creando y se van guardando. Pero, digamos, ahí sí ya luego el planificador es el que pasa a validar. No, entonces voy. ¿Qué significa crear un hilo? Crear un hilo significa crear la pila semántica correspondiente a ese hilo. O sea, ¿qué pasó? Para poder tener concurrencia, pasamos de un modelo en el que había un almacén y una pila a un almacén con muchas pilas, pero todas consultando el mismo almacén, o todas, digamos, ligadas al mismo almacén. ¿Qué es una pila? Entonces, una pila semántica es un conjunto de declaraciones una detrás de otra. Entonces, lo que hicimos fue crear un hilo es crear una pila semántica, es decir, una lista de declaraciones, pero no ejecutarlas. Crear el hilo es solo crear la pila semántica. Y crear otro hilo es crear otra pila semántica. Crear otro hilo es crear otra pila semántica. Ahora, cuando hay muchos hilos, el planificador decide a quién le va a dar la mano. De alguna manera. Pero primero se deben crear. Primero tienen que estar creados los hilos. De hecho, el programa principal es el primer hilo. ¿Sí? O sea, el programa principal este solito es un hilo. Solo que ahí no hay, pero ese solito, pero ahora si yo tomo todo esto, entonces aquí hay dos declaraciones, una y dos, la del hilo. Y entonces, y hasta ahí solo un hilo. Pero cuando él ejecuta entonces tiene browse y tiene esto. Entonces ejecutará el browse y luego ejecutará thread. Y cuando ejecuta este thread, entonces él crea un nuevo hilo en el que está esta secuencia de instrucciones. Pero aquí no hay sino un hilo, no hay dos. Bueno, hay dos hilos al tiempo que son el hilo principal y el nuevo hilo. Y él tiene que decidir ahora a qué hilo de los que no han acabado de dar la mano. Y es cuando ya pasa el concepto de si se puede ejecutar. Entonces, ¿a quién le puede dar la mano? A los que sean ejecutables. Los que no sean ejecutables, pues ni siquiera les puede dar la mano, porque ¿para qué? Entonces, ¿qué significa que un hilo es ejecutable? Que la primera instrucción del hilo se pueda ejecutar. Pero entonces él no ejecuta un hilo hasta que lo cree todo. Él no ejecuta un hilo, él no ejecuta un hilo hasta que le den la mano al hilo. El asunto es que puede que antes de crear el segundo hilo le haya dado la mano al que ya había creado. O sea, tú no sabes en qué orden, porque cuando él creó un hilo, ya está el principal y el que acaba de crear. ¿Quién sigue? ¿Sigue el principal creando cosas o ya le da la mano a este? No sabes, porque tú no tienes control del planificador. Y si se creó otro hilo, tú no sabes si el siguiente paso es darle la mano a este o a este. O sea, sí, se crea un hilo nuevo y son todas las posibilidades. Exacto, o sea, entonces el hilo se crea inmediatamente. O sea, inmediatamente se ejecuta thread algo, es crear un hilo. Pero ahí no se ha ejecutado nada de lo de adentro. Y entre todos los que están ahí, los hilos pueden estar suspendidos porque la primera instrucción no se puede ejecutar porque hay una variable que le falta. O la primera instrucción sí se puede ejecutar, entonces él es ejecutable. Pero todavía no se ha ejecutado. Entre los ejecutables, el planificador dice, a este le doy la mano. No. Puede que le den la mano primero a él. O sea, eso sí, puede que no. Por eso un ejercicio del taller lo usamos con el show,
¿Por qué? Porque browse es una operación declarativa. Entonces, él solo muestra el resultado cuando eso está instanciado. Pero el show muestra, como el momento que yo hago el show, en ese momentico que había. Entonces, es una operación no declarativa. Pero la usamos no para programar concurrencias declarativas, sino la usamos para ver cómo es que esa cosa se mueve. Y para ver que efectivamente adentro hay, los hilos se ejecutan, que pueden ejecutar en diferente orden. ¿Sí? Lo que pasa es que sin show yo no puedo ver eso. Por eso, sin show tenemos concurrencia declarativa y programación y no determinismo no observable. ¿Sí? El show es una operación no declarativa que la metimos para poder ver, pero es didáctica más que necesaria. Porque no siempre da lo mismo. No. Porque además para implementar el show, pero para implementar el show, usted necesita algo por debajo que no son las 9 operaciones declarativas. Necesita algo diferente. Igual que el isDev o igual que el isFree. Es una cosa que usted necesita implementarla por debajo como un concepto nuevo. No puede implementarlo a partir de lo que ya tiene declarativo. O sea que desde el lado de lo que tenemos declarativamente, nosotros podemos tomar el valor actual de una variable que no está ligada porque no tiene valor. Entonces, ahí viene otra duda respecto a otros lenguajes. Entonces, los lenguajes que no permiten declarar y luego manejar las variables en otros sentidos, si eran declarativos o no. Sí, pero si son declarativos. Si son declarativos, porque lo que pasa es que no le permiten este tipo de... Obligan a ligar inmediatamente. Pero la ligadura no es lo que no lo hace declarativo. Lo que no los hace declarativos es que usted puede cambiarle el valor a la misma variable. O sea que si no se obligar a ligar todas las variables, también sería declarativo. El show sería declarativo. Exacto, porque y el show no podríamos, exacto. De acuerdo. Otra cosa tiene, bueno, hay algo que se encarga de decir a qué hilo pertenece, qué pila se monetiza, qué pila que se crea. No. Como, o sea, porque yo estuve leyendo un poquito la documentación y dice que uno puede hacer operaciones sobre ello. Darle prioridad a un hilo. Sí. Bueno, eso ya es otra sí. cosa. O sea, los hilos son como las funciones o como los procedimientos son valores. O sea, usted podría decir T igual a thread, no sé qué. Y después hacer cosas con T, operaciones con T. ¿Sí? O sea, la pregunta específica es, si yo creo 5 hilos y hay 5, sí. 5 plasmas, no es que una pila es asociada a un hilo. O sea, sí está... Cada pila... Crea, pero uno no sabe... Pero usted no tiene control de cuál hilo... O sea, usted no... A menos que usted diga T1 igual thread tal cosa, T2 igual thread tal cosa, T3 igual thread tal cosa, entonces usted ya tiene control del hilo 1, pero los hilos no se han creado, porque usted solamente, o sea, están creados como hilos guardados en una variable, pero no se han puesto ahí porque usted no ha ejecutado thread como tal. Lo que hizo fue guardar el hilo en una variable. Después tendría que decir, como de alguna manera, ejecutar el hilo para que se volviera una pila semántica. Pero cuando se vuelve una pila, bueno, pues se volvió una pila semántica. Pero los hilos son, ¿cómo se llaman? Valores, como lo son los procedimientos. Entonces, un hilo puede devolver algo, y usted puede decir un hilo sumarlo con otro, porque el otro hilo devuelve otra cosa. Y él va a dejar, él no va a decir que no. Pero que usted sepa, el hecho de que usted, el uno llame T1, el otro T2, que el T1 se creó primero y que el T2 se creó después, porque uno llamaba T1, otro llamaba T2, no, nada que ver. Ni tiene control realmente de a quién, bueno, tiene un cierto control porque usted puede ponerle prioridades a los hilos y puede decir este hilo es de prioridad máxima, este hilo es de prioridad baja, este hilo es de prioridad media, y él tiene unos mecanismos de eso, para hacer esas cosas. Pero esos mecanismos le dan cierto control, pero no el control total sobre la planificación. Si hay 3 hilos de la misma prioridad, usted tampoco sabe a quién le van a dar la mano primero.
Exacto. Pues el thread devuelve algo, entonces devuelve. O hace lo que dice ahí mejor. Sí. Como una función anónima y un procedimiento, a ver. Siempre devuelve algo y el hilo. Pero, por ejemplo, el browse no retorna nada. No, yo sé que no retorna nada. Sí. Si yo pongo, por ejemplo, una función en la última expresión es un browse, él falla, porque la función tiene que retornar un. Pero es que el hilo no tiene que devolver algo. No, no, no. Espere. Aquí estoy declarando una variable f que va a tener como valor una función. Y estoy declarando una variable t que va a tener como valor un hilo. Y voy a hacer browse f y t. Ya. Eso es lo que él saca. Entonces él dice, f es un procedimiento y t, pues no dice aquí, pero t es un hilo. O sea, saca, él no tiene, bueno, él no lo muestra. Pero t, esta tiene un valor. Y si te devolviera, por ejemplo, al final dijéramos que no pasa nada. Que devolviera hilo, no muestra nada. No. Pero devolviera el átomo hilo. Bueno, en un hilo tiene que haber declaraciones. ¿Cierto? Y un átomo no es una declaración, es un valor. Digamos, aquí podría decir, no sé, local a in a igual hilo 1. Pero me falta el en, hilo 1 en. Sí, o sea, a ver, ¿qué es un hilo? Un hilo es un conjunto de declaraciones secuenciales. Un procedimiento, un procedimiento tiene parámetros, argumentos, el hilo no. Sí, pero el hilo no. El cuerpo del procedimiento es un conjunto, pero un procedimiento no es un conjunto de instrucciones. Un procedimiento es una lista de argumentos más un cuerpo. Eso es un procedimiento. No, lo sé. No se pueden ver porque no son un procedimiento. O sea, a diferencia de las funciones que sí son un procedimiento, los hilos no son un procedimiento. Por ejemplo, los hilos son una estructura diferente. Son las estructuras diferentes. Entonces, cuando yo lo ligo una variable, el hilo todavía no se ha ejecutado. O el hilo ya se ha ejecutado. No, porque hasta a usted le falta activar el hilo. Exacto. Cuando yo ligo una función. Debe haber una función para activar los hilos, que no sé cuál es ahorita. Pero. Cuando yo ligo la función en una variable, tengo que hacer una activación de esa función para ejecutar lo que está internamente. Sí. Exacto, y usted para ejecutar una función usa los corchetes EF de 5 y entonces ejecuta la función. Para ejecutar los hilos debe haber algo que dice ejecute el hilo y le dice T, y entonces inmediatamente pone el allá. Exactamente, o sea, un hilo es un programa. Pero usted lo puede guardar en una variable y decir después ejecute ese programa. O le dice no lo ejecuta.
Pero si no lo pone con una variable, sino que lo pone de una vez, entonces él se ejecuta de una vez. Más un hilo del país, pues, o sea, se crea un hilo, se le asigna el hilo a una variable que está por allá pendiente en algún momento de que como se ejecuta un trigger, y lo que hace es que ese hilo que está referenciado lo activa. No, el Bynit no es eso. El Bynit crea una parejita que es el trigger y solo cuando es necesitada la variable crea el hilo. Él no crea el hilo al principio. Él no crea el hilo al principio. Yo que, o sea, mi pregunta va es porque nosotros tenemos que analizar los lenguajes. Sí, ¿Cierto? cierto. Y la idea, yo entiendo esos momentos, ver los conceptos que hay En el lenguaje. pueden replicar en otros lenguajes. O si su lenguaje los tiene, lo puede hacer o no lo puede hacer. No, porque O, no necesariamente es que los tenga naturalmente, yo puedo replicar. También ese es otro análisis. Puede que no los tenga naturalmente, pero que usted sí lo pueda simular en ese otro lenguaje. Puede que en el lenguaje suyo, el que usted está analizando, existe el concepto de herencia, pero la herencia no funciona igual que la herencia aquí. O, en el ejemplo inicial, la primera cosa que un popurrí de cosas, ¿sí? vimos la parte de los objetos y el modelado de objetos lo vimos como eran funciones que eran funciones. Pero una clase era una función que tenía. Una clase, sí. Una clase era una función que volvía objetos. Y los objetos eran procedimientos. Los objetos son procedimientos con estados. Sí. Sí. Sí, pero la única razón por la que... Bueno, sí. ¿Y entonces a dónde vamos? Pero no tengo una herramienta que me diga el lazy o nativamente el lazy. Yo a base de hilos podría construir la programación. No sé si solo necesita el concepto de hilo. Yo creo que necesita el concepto de trigger, de disparador. O sea, yo creo que sin el concepto de disparador no va a poder implementar la pereza. Muchas veces era aquí vamos a realizar una variable similar y en el momento que yo la digo, lo doy paso para que se empiece a activar lo que está ahí. ¿Cierto? Me sirve como una especie ¿De disparador? De disparador. Y bueno, lo vemos, pero no me suena, no he hecho. Usted tiene que implementar el concepto de disparador. Sí, ¿con qué lo implementa el concepto de disparador en abstracto, digamos? Tiene que haber algo que retenga la evaluación hasta tanto usted la necesite. Entonces, ¿cómo usted implementa eso en su lenguaje en el que está estudiando? No sé. Puede que se pueda, y entonces usted dice, no vienen como conceptos nucleares o esas cosas, pero se puede. ¿Sí? Sí. O de pronto sí viene como un concepto nuclear que haga algo parecido, no lo sé. No sé si eso va a ser el caso. Pero digamos, lo que estamos mostrando aquí es que con un solo concepto, con el concepto de disparador, se puede modelar la presa. Si su lenguaje tiene el concepto de disparador o no, no lo sé, es el análisis. Que no lo tenga, pero que tenga otro con el cual usted puede implementar eso, puede ser. Pero la idea de disparador es necesaria para implementar la presa, porque necesitamos guardar en alguna parte que a este señor todavía no lo calcule. Y eso es lo que estamos guardando ahí. A la señora Y no la calcule hasta que no la necesite. ¿Sí? Más o menos. No quedo convencido. No, sí. Bueno, vamos. Bueno, íbamos. No me acuerdo en qué íbamos. ¿En cuál pregunta iba? Iba en la pregunta tuya, ya, esa ya estuvo. Bien, más preguntas. Don Daniel, bienvenido. No se conectó nunca, ahí lo estuve esperando. Ah, sí, yo no lo vi. Ah, bueno, bien. En todo caso, ahí estamos grabando eso. Más inquietudes, muchachos. Todas las que quieran. Hay información de disparadores en sí, ¿qué operaciones hay ahí? ¿Solamente activación y creación? Ah, sí. Hay creación y activación nomás. O sea, usted crea... Bueno, también hay eliminación del trigger. ¿Elimina primero o activa?
No, no. Eso es una duda que me quedó. ¿Él activa cuando elimina al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. O sea, cuando la Y se necesita, inmediatamente hace dos cosas. Eliminar el disparador de allá y crear un hilo nuevo y ya. Inmediatamente hace esas dos cosas. Cuando Y se necesita. Ahora, ¿cuándo se necesita Y? Pues aquí está la definición. Una variable va a ser necesitada por una operación suspendida si esta debe estar determinada para que la operación continúe. Entonces, tengo una operación X más Y esperando por Y. Entonces, la operación más hace que X se necesite y que Y se necesite. Pero si tengo, por ejemplo, un browse Y no está determinada, el browse no hace que Y se necesite. Por eso cuando usted hace browse y no está ligada, le sale Y o le sale el underscore. Porque browse no hace que se necesite Y. En cambio, más sí hace que necesite Y. Cons no hace que se necesite Y. Si usted hace X, si usted hace X cons Y, eso ni hace que se necesite X ni hace que se necesite Y. Eso no dispara nada. Si hay alguien, si hay un, si alguien dice quiero saber X con Y y Y estaba declarada como binit, X con Y no la dispara. ¿Por qué? Porque la operación cons es una operación que se puede ejecutar sin necesidad de yo saber quién es X y quién es Y. Y ese es un argumento por el cual varias de las soluciones que ustedes dieron para FactList, que dijeron que eran recursivas, no eran recursivas, eran iterativas. Sí, yo me encuentro con ya. Sí, está bien, está bien. Pues a eso vinimos a aprender. Entonces, varios de los que ustedes, muchas soluciones que vinieron de FactList iterativa, yo dije quiero una recursiva, muchos de ustedes me dieron operaciones iterativas. Pero no parecían iterativas, porque la recursión estaba aquí, era X cons la función en Y. Entonces ustedes decían, estoy definiendo F como X cons F de Y, entonces primero tengo que hacer F de Y para después hacer cons. Entonces decían, por eso es recursivo. Y entonces yo les dije, no, miren que en el lenguaje núcleo esto no se compila así. Esto se compila como X cons Z y Z igual a X con Z y Z igual a F de Y. Y entonces lo último que se hace es F, no el cons. Entonces eso es recursión de cola y por tanto lo que usted me puso aquí es una iteración, no es una recursión. El cons es el type, el constructor de las listas, el constructor de las tuplas. El constructor de las tuplas, este de aquí. ¿Sí? Entonces, hay operaciones que, entonces por eso aquí dice, una variable es necesitada si la operación está suspendida por culpa de ella. Pero si no lo suspende, entonces no es necesitada. El browse y el cons son dos ejemplos de operaciones que se pueden ejecutar sin el valor de la variable calculada. El resto, el más, el por, o sea, todas sus numéricas, muchas necesitan, pero el cons y el browse no. Bien, eso es lo importante. Entonces, ¿cuándo es necesitada? Cuando la operación para continuar la necesita, si no, no. Entonces, aquí había un ejemplo de... Entonces, aquí había un ejemplo en el que esto debía fallar. Ah, bueno, entonces, el problema que uno siente es, ¿qué tal que usted no la ejecute y por no ejecutarla no haya una falla que debería haber? Es decir, si yo tengo que Y es perezosa y X son perezosas, esto aquí. Si yo tengo que X es perezosa, no, tengo que X es perezosa, pero luego digo que X es igual a 2, luego digo que Z es igual a X más 4. Dicho, en la perezosa digo que X es igual a 3, pero no perezosamente le digo que X es igual a 2. Entonces yo digo, uy, entonces yo corro el riesgo de que todo se ejecute este hilo y se ejecute este hilo y esto no falle cuando ha debido fallar porque un X igual a 2 y un X igual a 3 debe fallar porque no se puede asignar dos valores diferentes de la misma variable. Entonces, lo que aquí se va a mostrar es que
una variable, cuando se liga una variable, inmediatamente se declara como necesitada. Entonces, una variable es necesitada cuando alguien la necesita o cuando alguien la trata de ligar. Entonces, cuando aquí la hacen así, dicen, ah, esa X no se necesita, de hecho está por necesidad. Pero cuando aparece el hilo X igual a 2, inmediatamente dice, ah, como es X igual a 2, entonces la ligaron, bueno, cuando ejecutan ese hilo, X igual a 2, la ligaron, entonces ese se tiene que ejecutar inmediatamente. Porque la X se volvió necesitada y yo tengo que despertar todo lo que dependa de ella. ¿Para qué? Porque ahí hay una falla y va a fallar. Si yo no la despertara, podían ejecutarse esta operación y no fallar. Ahora, si este no se ejecuta primero, sino que ejecuta primero este, entonces X, para calcular Z necesito el valor de X, entonces se despierta X. ¿Y cuáles se despierta? Pues se despierta y ejecutan este. Y cuando se ejecuta este X igual a 3, bueno, cuando le toque a X igual a 2, eso va a fallar. O sea, la operación de ser necesitada ya está implementada allá adentro. ¿Una variable se necesita? Sí. Hay un hilo trabado porque esa variable no, bloqueado porque esa variable no está ligada. O dos, hay una asignación de esa variable. Entonces, inmediatamente se despiertan todos los hilos que dependan de ella para que los errores que vayan a salir salgan, o si no, se ejecute lo que tenga que salir. ¿Más o menos? No sé si esa es tu pregunta. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero... Ah, bueno. Otro concepto que no entiendo muy claro es de memoria intermedia. Memoria intermedia. Eso es en... Ah, bueno, una cosa bien importante, ¿no? Bien importante. Entonces, con concurrencia declarativa hacemos productor-consumidor sin problema, pero no hacemos cliente-servidor sin problema. El por qué lo están viviendo en el taller. O sea, el taller es vivir por qué no pueden implementar cliente-servidor. O sea, qué problemas tienen para implementar cliente-servidor. Algunos de ustedes han encontrado cómo resolver el problema con operaciones no declarativas. Ya les he dicho que no se pueden usar operaciones no declarativas. Ni el is-free, ni el is-dead, nada. Tienen que resolver su problema con lo que tienen ahí en el lenguaje núcleo. Entonces no lo van a poder resolver. Yo les digo, no van a poder resolver, no van a poder hacer algo cliente-servidor que se comporte como debe comportarse un cliente-servidor con la declarativa. Y lo que quiero que sientan en el ejercicio es esa imposibilidad, pero que hagan lo mejor que puedan para atender a varios clientes. Y ustedes van a decir, lo mejor que pude hacer fue esto, logro atenderlos así. ¿Sí? Pero no es como quisiera porque, miren, no pude hacer eso. Eso es lo que van a tener que hacer aquí. Pero productor-consumidor sí no tiene ningún problema. Productor-consumidor hay un concepto fundamental que es el de flujo. Y ojo, que los flujos van a ser fundamentales en la concurrencia todo el tiempo. Y espero que hayan entendido qué es un flujo. Entonces, un flujo es una lista de cosas, esas cosas llamamos mensajes, es una lista de elementos potencialmente ilimitada. Es decir, una lista cuya cola es una variable de flujo de datos no ligada. Una lista cuya cola no está ligada. Entonces, aquí es muy importante, ¿cierto, Jorge? Entender bien que una tupla no es una lista por ser tupla, sino que una lista es una tupla cuyo primer elemento es lo que usted se le dé la gana, lo que usted quiera, pero cuyo segundo elemento es una lista. Si el segundo elemento no es una lista, pues eso es una tupla, pero no es una lista. ¿Sí? Y entonces, cuando usted le dice browse y no le dibuja la lista, es porque eso que usted tiene ahí no es una lista. O sea, si no le ponen la lista, es porque eso no es una lista. O, único caso en que no, en que está bien, que no le escriba la forma de lista, es cuando usted le hace browse a 1, cons, 2, cons, cualquier cosa. Entonces él le dice, pero usted dice, ¿por qué no lo escribió como lista? Porque eso es lista dependiendo de cómo llena usted eso. ¿Sí? Entonces, pero voy a hacer una cosa mejor. Y así también se puede aclarar la lista, porque en los ejercicios de los videos veía que se hacía una variable no liga aquí.
Entonces se puede las dos por uno. Sí, sí, sí. Entonces, no, entonces voy. Pues, entonces, cuando si pusieras underscore no podías ponerle valores ahí, porque no tienes cómo acceder a esa variable. Por eso le pongo, por eso acabo de poner el nombre, para poder acceder a ella y ver la diferencia. Entonces sigue siendo lo mismo, 1, 2 y una variable sin ligar, pero la variable sin ligar yo ya la tengo, es A. En el primero que puse no la tenía, porque no le puse nombre. Entonces, como no le puse nombre, yo sé que es una variable sin ligar, pero no hay manera de acceder a ella, entonces no hay manera de ligar. Entonces, ahorita yo podría ligar a, pero entonces, si yo ligo a por ejemplo, 3, voy a ligarlo a 3 solamente, entonces inmediatamente se cierra la lista, porque ya no hay dónde poner más, y no queda como lista. ¿Por qué no queda como lista? Porque si la ligo a 3, entonces ya se cerró, ya no puedo poner nada más ahí, y no la puso en forma de lista, porque no es una lista. Si hago lo mismo, voy a volver a hacer lo mismo aquí, pero la ligo a 3 con nil, voy a poner nil por ahora, y ahorita que la hago con B. Ustedes saben lo que voy a hacer, sí, muy bien. Entonces, bueno, como ya lo había empezado a escribir, no lo volví a escribir. Pero esto, si él lo hubiera escrito, si yo lo vuelvo a hacer, voy a volver a hacer esto. El browse. Entonces ahora sí lo escribe como lista, porque él ya se dio cuenta que es una lista y la escribe como lista. O la puede escribir así, pero así la escribió porque la empezó a escribir y cuando se terminó él no se va a volver a borrar y a escribir la lista, sino que le escribe lo que va saliendo. Pero son lo mismo. Este 1, 2, 3 nil y este 1, 2, 3 son lo mismo. ¿A esta yo le hago así? No sé, ahí sí no sé. No, pues sí, cogió el último. Ah, bueno. Bueno, ya sabe cositas que yo no sé. O sea, cogerlo y hacerle clic derecho y entonces le aparece cómo se ve ya hecho. Pero bueno, como que la duplica. Bueno, entonces, ¿qué es un flujo? Pero entonces, voy a volver aquí. Entonces, control R. Entonces, es un flujo. ¿Por qué es un flujo? Porque es una lista potencialmente ilimitada. Pero para que sea una lista, yo lo tengo que... Entonces, yo lo puedo crecer por la cola, pero para crecerlo, necesito crecerlo y para que siga siendo flujo. ¿Qué pasó? Ah, es que esto lo como una nueva, lo tomó como una nueva. Bueno, no importa. Es que declare B y A lo tomó como una nueva declaración de A. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a empezar así. Y vamos a crecerlo así. Entonces, esto se llama un flujo porque sigo pudiendo crecer. Entonces, ¿por dónde crezco ahora? Por B. Entonces, yo puedo a B meterle algo y dejarle algo sin ligar y puedo seguir creciendo. Entonces, un flujo es una cola ilimitada. Una lista que tiene el último elemento, todavía puedo meter más cosas. Eso es un flujo. Entonces, ¿por qué es un flujo? Porque por ahí pueden entrar elementos y pueden ir fluyendo los elementos. Puedo llamar flujo. Ese concepto es muy importante, porque lo que vamos a hacer después es programación con flujos y que le entra un flujo y que le sale otro, que le entran los números, que salen los pares, que entran los números, le hacemos no sé qué cosas y salen los primos y sale la lista de todos los primos y no sé qué cosas cuando lo hago perezoso. Todo eso lo hago con flujos. Entonces, programación de flujos. Y eso, cuando vamos a entender bien la limitación de la concurrencia declarativa y lleguemos a la concurrencia por paso de mensajes, vamos a tener un nuevo concepto allá que son los puertos, que está muy relacionado con los flujos. Entonces, los flujos es importante entenderlos porque después vamos a volver a usar, porque los puertos van a estar relacionados con los flujos. ¿Sí? Pero por ahora solo estamos en flujos. Entonces, un flujo es una lista
con su colita sin ligar. Eso es todo. Apenas usted la liga con algo y no la deja abierta, dejó de ser flujo. Se acabó el flujo, por ahí no puede volver a pasar nada. ¿Listo? Tu pregunta era... Ah, bueno, entonces llegué aquí a flujos porque lo de la memoria intermedia es programación por flujos, ¿cierto? Entonces, los flujos típico, productor-consumidor, alguien produce un flujo, el otro consume el flujo, y los problemas típicos son el productor produce muy rápido y entonces yo, consumidor, no puedo consumir tan rápido. Entonces, se vuelve un problema. En la vida real tengo una bodega de zapatos y un productor de zapatos, y el tipo me trae zapatos y ya se me llenó la bodega y me sigue trayendo zapatos. No tengo dónde guardarlos. Entonces, el productor produce muy rápido y el consumidor, esa es la bodega, no tiene cómo guardarlos. Entonces, ese es un problema que se resuelve con programación perezosa. Entonces, yo digo, no, usted solo tráigame cuando yo le diga. Entonces la bodega está desocupadita, yo le digo, mándeme 10 pares de zapatos y el señor se demora 3 días, pues 10 pares de zapatos me los trae y ya tengo 10 y después necesito 2 pares de zapatos más, le digo, produzcame 2 más y el señor se demora 2 días produciendo 2 pares de zapatos y me los trae y no sé qué. Y ahí voy llenando la bodega a medida que yo voy pidiendo. Eso se llama perezoso. O sea, el productor produce cuando yo le pido, no antes. ¿Sí? El otro es ansioso, el productor produce sin que yo le pida y entonces le queda a él allá, no trae dónde guardarlo, no lo puedo consumir yo. Entonces, para equilibrar la oferta con la demanda, entonces, bueno, digamos que el productor que produce solo cuando yo le pido, me la equilibra, pero tiene el problema de que si el productor se demora produciendo, yo tengo que esperar para tener el producto para vender en la bodega. Tengo que esperar que él lo produzca para yo vender. Entonces, la memoria intermedia es una manera de decir, hay alguien que quiere el producto para vender, hay alguien que lo produce, entonces hay un intermediario que lo embodega. Entonces, para el último, el de la bodega es su productor. Él le va a pedir a él. Entonces le dicen, mándeme 10 pares de zapatos, se los manda. Pues tiene una bodega suficientemente grande para que lo que éste le pida siempre lo tiene y se lo manda de uno. Sí, es como una caché, como una memoria caché. Está como donde yo guardo algo, no está en caché porque el caché es como algo que yo pido constantemente, es como consumo lo mismo. ¿Sí? Y entonces, como está en caché, no lo pido a él, sino que ya está guardado aquí. Pero como que no tengo que volverlo a producir. Porque en cambio aquí yo sí consumo lo que hay ahí. Y entonces, para volver a llenar la bodega, yo le pido al productor que me mande 10, los 10 que me pidió él, y yo vuelvo a llenar la bodega. Entonces yo mantengo la bodega llena en la memoria intermedia. Entonces la memoria intermedia lo que hace es como una bodega que para el señor que va a vender es un productor inmediato, me entrega las cosas, pero para el productor solo produce cuando él le pide al productor. Entonces él sí puede esperar que el productor se demore produciendo para llenar la bodega porque tiene con qué satisfacer a los otros mientras tanto. El tamaño que tengo que tener de una bodega es calcular cuál es el tamaño de la bodega que suple la demanda y no me tiene una bodega llena de productos que no voy a vender. Y eso es exactamente. Entonces, ese es el de la... Este todavía no es perezoso. La criba de Tóstenes sí es perezosa. Entonces, aquí está lo del controlar el flujo con la memoria intermedia. Entonces, la memoria intermedia es alguien que para este señor es un productor, pero para este señor es un consumidor. ¿Y qué resuelve el problema de que el consumidor consuma a la velocidad que necesite? O sea, todo está listo para cuando él lo pide. Pero el productor no ha producido sino cuando le piden. Entonces resolvió el problema de que el productor produzca algo que no vende, porque él solo produce cuando le piden. Y resolvió el problema de que el consumidor no tenga la cosa al momento que la necesita cuando la pide, porque él ya tiene producido. Entonces, la memoria intermedia es eso. ¿Cuál es el valor que tiene que poner aquí? Ese es el que necesita saber el negociante o el que va a resolver el problema y dice, bueno, necesito una bodega de este tamaño. Porque con ese tamaño satisfago todo y no quedo con inventario de sobra aquí, inventario que no he vendido. Tiene que pedir 2 porque la memoria la tiene que mantener llena. La bodega la tiene que mantener llena.
¿Listo? ¿Todos? Seguimos, 5 y 4. Estamos en preguntas. Cuando acabemos las preguntas, vamos para el quiz. ¿Todos quieren irse para el quiz ya? Pues si tienen más preguntas, pregunten. Bueno, antes, preguntas sobre el taller. Pues ya les quedó claro en qué consiste el taller. Pues ya les quedó claro, pero... Tengo una preguntita un poco... ¿Del taller? Respecto a los talleres. O sea, ¿a qué, digamos que estamos limitados de tiempo para hacer el taller? ¿A qué deberíamos darle prioridad? ¿A cumplir con la rúbrica o a acabar el taller? A cumplir con la rúbrica. Ok. Listo. O sea, si usted siente que si no hace el ejercicio 5 no importa, yo cumplo con la rúbrica, pues no haga el ejercicio 5. Yo tengo suficientes ejercicios en principio para muchas cosas, pero hay ejercicios muy enfocados a ciertas cosas. Por ejemplo, en este del taller, los últimos 3 creo que son los que tienen que ver con pereza o no sé qué. Entonces, si usted no hace ninguno de esos 3, pues toda la evidencia de la pereza no va a aparecer. No sé si todo, o sea, si todo lo que yo pido en evidenciar y queda evidenciada la pereza, pero si todo lo que yo pido en la rúbrica lo logran evidenciar con un solo ejercicio, pues no hay que hacer sino uno. Pero a veces no es suficiente uno solo para eso. No, usted no puede decirle no saca 100 porque no hizo el punto 5, no. Usted tiene que decirle no sacó 100 porque usted no me evidenció que usted sabía hacer, que usted sabía hacer funciones genéricas. No hizo, me entregó un taller sin una sola función genérica. Entonces, pues yo no puedo ponerle que en genericidad él sabe hacer funciones genéricas. Otra parte dice, y sabe usar iteradores de alto orden. Usa iteradores de alto orden. Hay personas que hicieron el taller con iteración y todo, sin usar un solo iterador de alto orden. Hicieron la iteración a mano, pues a mano no, pues la programaron siempre. No utilizaban un iterador de alto orden. Entonces usted no puede ponerle que hizo eso cuando no lo hizo. ¿Sí? Ahora, en todos los ejercicios ¿sabe que usar iteradores de alto orden? No. Entonces usted puede haber resuelto un ejercicio con iteración, usando iteradores de alto orden y usando procedimientos anónimos, y usted cumplía varias cosas con solo eso. ¿Sí? Pero si no lo hizo así, pues no lo cumplió. O sea... el informe tiene que estar orientado a demostrar que usted cumplió con la rúbrica. Exacto. ¿Sí? Ahora, yo también califico con la rúbrica. No, pero ustedes no recibieron ni retroalimentación. Yo no les pongo, hizo 6 de 7, sacó 6 séptimos. No, yo califico la rúbrica. No, yo califico la rúbrica. O sea, porque es que el objetivo, desde el primer... no, pero a cada uno le adjunté un archivo con mis comentarios. Y además, ustedes tienen la retroalimentación de sus compañeros. Yo vi retroalimentación de sus compañeros que decían en el punto 1, hiciste esto, en el punto 2, sus compañeros hicieron un trabajo también para retroalimentarlos. Es que ahí es donde está el aprendizaje. O sea, yo les insisto, aquí está armado un ambiente para aprender módulos de programación. No el curso presencial de modelos de programación. Entonces, hay muchas actividades de aprendizaje. La evaluación que ustedes hacen es una actividad de aprendizaje. La evaluación es para que ustedes aprendan de lo que hicieron nosotros, porque hay unos que hicieron unas cosas y uno dice, esto lo hizo nomás de chévere. Ahí puede que ustedes tengan que calificarlo, puede que no, pero si ustedes tengan que calificar uno de esos, entonces usted aprendió. No se me ha ocurrido a mí hacerlo así. Hubo unos que hacían 10 líneas y otros que hacían una línea para algo. Entonces, cuando usted ve eso, usted aprende, dice, a mí, ¿por qué no me ocurrió eso? Ahora, al revés. Cuando usted ve a alguien que hace 10 líneas, ya ha podido hacer las nuevas, usted dice, pues sí, pero usted como que no está usando la expresividad del lenguaje completamente, no sé. O sea, usted siempre puede aportarle al otro también, y ahí también hay un aprendizaje. Pues esos son los talleres. ¿Cuál es la pregunta de los talleres? Entonces apuntarle a la rúbrica, sí. Sí, yo la pregunta es... Entonces, en los informes no, pero es que como decía que no había una pregunta explícita ahí, entonces yo le puse solo el código. Pero es que las preguntas están
en la rúbrica es donde están las preguntas. O sea, ustedes vean la rúbrica como el primer criterio. Yo sé usar las variables declarativas, no sé qué, y entonces las preguntas son la primera, la segunda, esas son las preguntas que tienen que responderse usted con el ejercicio, las de la rúbrica, o sea, las que el evaluador se tiene que responder. Ahora, usted las responde así, usted se las va a responder haciendo esos ejercicios, porque los ejercicios están hechos para que usted demuestre, tenga que responder tenga que demostrar competencia en esas cosas cuando los hace. Por ejemplo, usted pone en ese taller de ahora explique qué sucede con estos símbolos y todo eso. Ah, en el ejercicio, sí. Si en la rúbrica yo no recuerdo la porque quién sabe qué sucede cuando se crece un hilo, que uno crea otro programa y ese programa sí, eso va a funcionar porque yo lo tengo en este lado. Así uno ya respondió la primera de que usted pedía el informe. Miremos la pregunta, miremos la rúbrica. Es que ustedes me preguntan cosas que se responden con la rúbrica. ¿Este es? Sí, este es. Ah, no, pero ahí no es donde quiero ir. No, yo quiero ir. Ah, pues la rúbrica está aquí en el foro. Creo que lo que quería preguntar es respecto al feedback del último evaluador, eso ¿dónde lo puede ver uno? Es que yo, por ejemplo, en califiqué muy duro, muy malo. Ah, el feedback para usted como evaluador. Sí. Entonces ya les voy a contar, O sea, tiene un problema, o sea, Moodle no le muestra a usted como evaluador. Sí, exacto. Eso, pero digamos, usted sí lo puede percibir en la nota de la evaluación. No, sí, pero no, por eso, yo sé. Ah, bueno, sí, no, por eso le digo. Pues ya le contesto este. Pero, por ejemplo, ser capaz de definir y operar con ellos con programas con negativos. Entonces, aquí hay la mejor, dice, entender cuándo se crean los hilos, cuándo se evalúan los hilos. Entonces, la primera pregunta está orientada a eso. Sí, pero usted podría demostrarlo con otros hilos. Y lo importante es que el lector, lo que pasa es que usted en su informe quede claro que eso quedó respondido. Si no respondió con la pregunta 1, usted puede decir, no respondí a la pregunta 1, pero aquí ya demuestro, su informe debería estar orientado a demostrar que usted tiene estas competencias, ¿cierto? No a los 8 ejercicios. Exacto, pero insisto, los ejercicios están puestos para que aparezcan muchas cosas de ellas. Lo que pasa es que en varios ejercicios usted tiene que usar concurrencia, en varios ejercicios tiene que usar de pereza, o sea, puede que si en uno solo usted logra mostrar muchas cosas sea suficiente, ¿sí? Sino que a veces en uno solo no puede mostrar todo. ¿Cuál es? Allá, tú. Profe, si yo literal no hago ningún ejercicio, sino que hago un informe explicando por qué entiendo bien cada punto de la rúbrica. No, porque el objetivo no es evidenciar que usted entiende la rúbrica, sino que tiene las competencias para que yo pueda poner ese punto bueno en la rúbrica. O sea, que con lo que usted me entregó, que es el informe, más eso, entiende, usted puede escribir, profesor, yo entiendo cuándo se crean los hilos y cuándo se evalúan, entiendo también la declaración 3 y soy capaz de sincronizar 2 hilos. Pero si usted escribe eso y no hay nada que demuestre que usted sabe hacer eso, no llegan hasta allá. El objetivo del taller es hacer los ejercicios los videos están hechos para que puedan demostrar esta rúbrica. Pero esta rúbrica no se demuestra solo haciendo el código, sino también haciendo un informe sobre lo que ustedes hicieron, para soportar lo que hicieron. Porque a veces me encuentro con un código espectacular, además en inglés, todo como, no sé dónde lo consiguieron. A mí no me importa, yo hace mucho tiempo dejé de preocuparme por eso, porque si usted viene aquí y se copia de todo y no aprende nada, el que está perdiendo es usted, no yo. Pero por eso los informes son importantes, porque los informes uno demuestra que realmente lo hizo. Porque si uno, o sea, en la vida real, usted también coge cosas que están hechas, o sea, eso no es una cosa mala per se. Malo no dar referencia a dónde lo tomó, y malo decir que lo entiende cuando no lo entiende. Entonces los informes son para demostrar que usted realmente entendió lo que estaba entregando. Para eso son. Yo tenía una inquietud. Estaba analizando las rúbricas de evaluación
Y se me ocurrió una idea para hacer el trabajo final, y que sea la evaluación de ese lenguaje que usted seleccionó, se podría utilizar la rúbrica como base para ir identificando el concepto y los términos en los cuales yo voy a evaluar el lenguaje. Una duda. ¿O cuál es el contenido para hacer los conceptos que van a desarrollar? Hay una rúbrica para el, ok. hay una rúbrica para el análisis. Okay. El derrotero es usar la rúbrica del análisis. Cuando me acuerdo. Igual que esta. ¿Quién fue Tascón? Me escribió un correo, profe, la rúbrica de esto no ha salido. Bueno, yo o sea, a mí se me olvida ponerla. Entonces, si alguien no me dice que la necesita, yo no la pongo. Pero si alguien me dice, profe, ¿será que usted puede poner ya la rúbrica de análisis? Yo la pongo. Pero me acuerdan. Si no, yo me acuerdo cuando. Me acuerdo cuando esté cerca del asunto. Si ustedes la necesitan antes, yo la pongo. O sea, yo debería ponerla antes, sí. Pero digo, si yo no me acuerdo, ustedes me pueden acordar, no pasa nada. Esto es, ustedes se dan cuenta, yo contesto, casi que inmediatamente ustedes me preguntan, yo contesto, creo que a todos he tratado de hacerles así, salvo, insisto, si me preguntan cuando estoy dormido. Pero si estoy despierto, generalmente contesto. Y si... Depende. Depende. A las 9 me puedo dormir, a las 10, a las 11. No, depende. Depende. Yo me duermo... Pero bueno, yo respondo rápido. O sea que si ustedes me dicen que la quieren, yo las pongo. Igual pasa con sus preguntas. Desde que me las están... Si ustedes las hicieran por un foro, entonces cuando yo las respondo, todos las verían. Pero como veo que les gusta es preguntarme individualmente, no, porque ustedes a veces piensan que si digo esto en el foro, de pronto estoy diciéndole mucho a los otros, o le estoy haciendo la tarea a los otros. No sé, no importa, no importa. O sea, no sabes si... En el otro taller ustedes no pueden discutir entre ustedes la forma como resuelven el taller. ¿No pueden? Que era solo resolver entre nosotros. No puede discutir. Es discutiendo con los demás, que entonces por eso uno para... no sé. ¿Dónde dice eso? Sí. Ahorita miro dónde dice eso. Pero a mí no me molesta que ustedes hablen. Pero es que una cosa es que si ustedes hablen y otra cosa es que usted le envía al otro la solución que usted tiene. Bueno, eso es parte de aprender. Vuelvo y insisto, hace 20 años aprender era venir a ver al profesor y escucharlo porque era el que sabía y tal. Hoy en día el profesor inclusive no necesita ser el que más sabe de lo que está haciendo aquí. Puede que sepa cosas, pero igual hoy Miguel Ángel dijo cosas que había que yo digo, mira, esto se hace. No sé, yo no tengo que saberlo todo, porque lo que estamos es aprendiendo, y todos aprendiendo, y este es un ambiente para aprender donde yo soy un orientador del aprendizaje, pero ustedes son los que aprenden. Entonces, si ustedes no hacen las cosas para aprender, pues no van a aprender. Yo no estoy preocupado porque ustedes estén haciendo lo que tienen que hacer, sino porque el que esté haciendo lo que tiene que hacer encuentre los elementos para aprender y encuentre los retos. Los retos son importantes para uno hacerse preguntas. Si uno no se hace preguntas, no aprende. ¿Sí? Pero hablar con nosotros no es un pecado. Lo que es un pecado es copiarse el ejercicio del otro y ponerlo tal cual. Eso es un pecado. Eso no se tiene que hacer. En el taller pasado pasó cosas que tengo ese problema con eso, pero cosas relacionadas con el taller. Entonces, muchas veces sí nos vimos como limitados a lo que decíamos, no, profesor, ¿cómo le voy a...? Sí, bueno, entonces, ¿qué? Esa resolverle el ejercicio. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pero entonces, está bien, pero si me hacen las preguntas a mí no está mal, entonces, ¿qué hago yo? Los foros, ya lo hice la vez pasada, lo hice esta vez. Entonces les pego, ni siquiera para no poner a nadie en evidencia de quién me preguntó, yo no pongo quién preguntó, un estudiante preguntó, estas son las preguntas que he recibido. Y pues, ya ustedes sabrán si el que escribe así es tal o no sé qué, pero eso ya no me preocupa a mí que tengan esa inteligencia de datos ustedes allá. Me interesa es que hay preguntas que yo no quiero responderlas solo a uno. Entonces, si me manda un correo a mí, más fácil es responderla por el foro porque sé que le llega a todos, a poner el correo de todos o cosas de este.
Y tampoco quiero que quede evidente quién me la preguntó, porque yo imagino que no la preguntó en el foro es porque no quería que supieran que le estaba preguntando eso. O porque no quieren que sienta que eso es como resolver la pregunta, la respuesta. Bueno, igual, si quieren eso, me preguntan a mí, yo les digo, estoy haciendo eso también para que ustedes vean las respuestas que yo doy y se vuelva un ambiente donde yo no había preguntado eso, pero no se me ha ocurrido preguntarlo, pero sabe que sí tiene sentido haberlo preguntado. No me ha preguntado eso, pero o yo me sé la respuesta a eso, no importa. Bien, entonces... ¿Ah? Taller. El taller no estaba por aquí. A ver, ¿dónde es que dice lo que ustedes dicen? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ah. Los pecadores. Ricardo le va a hablar a Alejandro por eso, que no le quiso ayudar. Bien. Bueno. No, háganlo, o sea, consúltense entre ustedes siempre y cuando no se pasen los códigos de las cosas. Ahora, me parece una buena práctica que si ustedes creen que no pueden explicarle a su compañero sin mostrarle la solución, le digan a lo mejor pregúntale al profe. Porque a veces uno no se siente con la... Yo no sé si ustedes ven las respuestas que yo di, pero ninguna respuesta les di la solución al taller, pero traté de responder las preguntas. No, digo yo, si ustedes creen que lo que está preguntando el compañero no lo puede responder sin decirle cómo se hace, y pues díganlo, pregúntenle al profesor. Y ya. O sea, para no sentir que ni el uno que se está copiando ni el otro que le está dando a copiar al otro. Pero el objetivo es aprender, vuelvo y digo, es un ambiente de aprendizaje, no es un ambiente de punición, de policía y esas cosas, no es. Yo, como les dije el primer día, y está grabado, afortunadamente yo grabo las cosas, si ustedes vienen a aprender, van a aprender. Si ustedes vienen a copiar para pasar, puede que lo logren, pero pues, si ese es el objetivo, pues están en el lugar equivocado, porque pues, ¿qué sacan con estar haciendo eso sin aprender programa? ¿Listos? Aquí está, que es lo que me iba a preguntar. En el punto 4, tengo, o sea, cada que entra, hay un ejemplo de lo que debería ser la salida del programa. La lista debería aparecer en el browser. Sí, en esta lista aparece esto y en la salida aparece esto. Fíjense que entra un flujo y sale un flujo. Eso debería aparecer en el browser. O sea, sí, cuando usted hace browse, debe aparecer esto. Mira, aquí está. ¿Pero en una sola línea? O... Bueno, si la lista es muy grande, pues puede que no le alcance una línea, eso le pase a otra línea, pero es un solo dato, un solo dato. O sea, esa es una sola respuesta. Esa es una sola respuesta. Es una sola lista, es una lista. Es una lista, no son potencialmente un flujo. Un flujo. En un punto dice que se está hablando de la rúbrica, que dice que puedo solucionar esto de vida, para que entonces yo entienda las limitaciones, pero sin llevar un orden. ¿En la rúbrica? ¿Quiere que mire la rúbrica? Sí.
No, este no es. ¿Y dónde? Ah, ¿dónde está la rúbrica? Aquí está. Ser capaz de escribir programas explicar la posibilidad de modelar un proceso con clientes. Dice que sin conocer de antemano el orden. Ser capaz de explicar las limitaciones para lograr un proceso como se esperaría. O sea, sin conocer de antemano el orden en que los ser capaz de explicar, ser capaz de, mejor dicho, ser capaz de explicar las limitaciones para lograr un comportamiento cliente-servidor tal como se esperaría. ¿Cuál es el comportamiento cliente-servidor que uno esperaría? Que sin conocer de antemano el orden en que los clientes interactúan con el servidor. O sea, que usted no conozca de antemano eso. Usted es capaz de explicar por qué la programación declarativa no es capaz de lograr ese comportamiento. O sea, no es capaz de lograr el comportamiento de cliente-servidor sin conocer de antemano el orden en que los clientes interactúan. Su solución es, esto es lo máximo que puedo hacer porque no puedo hacer eso por tal, eso es lo máximo que puedo hacer. Las rúbricas dan también indicios de qué es lo que uno tiene que hacer. ¿Listo? Señor. Primero, el que el planificador decida. El que el planificador defina. No, digamos, en su computador, cuando usted pone a correr Mozart o el que sea, él tiene el algoritmo de planificación allí implementado. Entonces, usted lo corre 1, 2, 3, 4 veces y le da la impresión que, y siempre escoge el momento, el planificador siempre escoge primero tal hilo. Pero a veces no. O sea, si no, usted no puede confiar la corrección de lo que usted hizo a que ese es el orden en que lo hace. Porque eso, o lo va a correr en otro computador, lo corro en el mío y resulta que ahí no corre así. O sea, la corrección de su programa no puede depender de en qué orden el planificador le da la mano a los hilos. Porque en mi computador puede funcionar diferente el suyo, el planificador. Entonces, no debería ser importante responder a esa pregunta para que lo suyo funcionara. Si es importante responder a esa pregunta, hay algo que está fallando en la solución. ¿Sí? Si su solución depende de mis dos hilos, ¿a cuál le van a dar la mano primero para que quede bien? Entonces hay algo que está fallando. No debería depender de eso la solución porque uno no sabe, ni un programador no puede confiar que su programa hace las cosas bien pensando en cómo funciona el planificador. Entonces, alguien que depende de eso, su programa no sirve, porque le cambian de aparato, el planificador es otro y falla. Pero uno podría definir o ajustar un proceso en el planificador que se ajuste mejor a lo que yo quiero hacer. Sí, sí, pero en este curso no exploramos esas cosas. Pero digamos que los hilos aquí pueden tener alta prioridad, baja prioridad, mediana prioridad, y con esas cosas usted puede, inclusive creo que usted puede decir cuántos milisegundos finalmente es alta prioridad. Entonces usted programa esas cosas y de alguna manera logra un comportamiento más cercano al que usted quiere. Pero, y repito, y perdónenme por ser insistentes, si usted como programador depende para que un programa funcione bien del orden en que se planifican los hilos, entonces hay algo que le está fallando porque apenas lo corre en la máquina que no tiene el planificador, le falló. Ahí está, la idea de la concurrencia declarativa es que nosotros siempre tenemos los resultados sin importancia. Exacto, concurrencia. Si en algún lado necesitamos dependencia de que uno dependa de otro, si no es concurrencia declarativa y o sea, exacto.
O sea, en la concurrencia declarativa no les va a pasar eso, nunca. Por eso no, ni siquiera pensamos en eso, porque ni siquiera pensamos en darle más, prioridad a un hilo, quitarle prioridad, porque eso no va a cambiar los resultados. Entonces, ¿para qué pensamos en eso? No pensemos en eso. Puede que cambie eficiencia, pero como este curso no es de eficiencia, entonces no nos importa, pero sí puede que cambie eficiencia. Entonces, de pronto, cuando usted está pensando en eficiencia, ese tipo de controles le interesa, pero la corrección de lo que está haciendo no depende de eso. Y como aquí no estamos pensando en eficiencia, entonces ese punto no es importante para nosotros. Cuando uno busca en Mozart, cuando tiene un browser arriba y un browser abajo, porque cuando lo ejecuta la primera vez, le aparece el último browser del primero. Y luego cuando la ejecuta otra vez, y ya empieza en el orden que uno lo ejecuta. Verificador de hilos no de. Eso tiene que ver con el planificador de hilos. Sí, no, digamos que como eso depende, la respuesta es porque en ese orden los cogí el planificador. ¿Por qué no siempre los coge el mismo orden? El planificador no tiene, o sea, no sé cuál es el algoritmo de adentro, no sé si tiene algo al azar, no sé de qué depende, pero como a mí nunca me ha interesado eso, porque esto no depende de la corrección, entonces no sé. Una pregunta respecto al punto 4 del taller, sino que, bueno, sí, ahí cuando ya son de diferentes clientes, en esa parte, en ese ejemplo en específico, bueno, ese flujo de salida, y es suponiendo que, o sea, bueno, parece que lo mandan como en orden, ¿no? Porque es que primero en el cliente 3, no tiene que ser en orden. Sí, no tiene, pero pues. Sí, pero o sea, de hecho que parezca, no tiene que ser en ese orden. Podría aparecer primero la A, la C, luego contar la B, luego la A, luego esta C, no sé en qué orden nos van a contar. Sí, la salida aquí se ve como si hubiera sido primero este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este. La idea en esa parte es que cualquiera que sea el cliente cuando mande este mensaje, eso se debe imprimir. O sea, hay varios clientes mandando mensajes al servidor. Entonces, cada que me llega uno, del que me llegue, si me llega de este, entonces el flujo se cambia. Si me llegó de este, pues el flujo se cambia, pero hay un solo flujo de salida. Pero hay 3 flujos de entrada, o 2 cuando son 2. ¿Listos? Bueno, vámonos para la sala 2. Entonces, en la sala 2 voy a cambiar aquí. La primera costumbre.